representa a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Hola, ¿qué tal amigos de La Posta? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Melissa Camana y es un placer para mí acompañarlos hoy. Estamos viernes 20 de diciembre del 2019, les agradecemos por acompañarnos hoy. Pero no podemos empezar, por supuesto, sin antes agradecer a quienes hacen posible que estemos aquí. Muchas gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de manera cómoda y segura por Quito y Guayaquil. A Azúcar Valdés, por supuesto, porque detrás de esta bolsa de azúcar hay 181 empleos, es decir, 181 familias beneficiadas. A Seguro Sucre, al gobierno del Guayas con su iniciativa Guayas Contigo. Y pues si no han utilizado Rappi todavía, es hora, les llegó. Con el código La Posta unido y con LIP mayúscula, recibirán $100 en envíos gratis para cualquier pedido a domicilio que deseen hacer. Y bueno, finalmente queremos agradecer por supuesto a Melate, que es quien nos recibe todos los días y permite que se desarrolle el programa en el lugar. Y bueno, una vez cumplida la cuota comercial, para que vean que siempre hay pauta, vamos a empezar a hacer una revisión de los acontecimientos nacionales. Esto es En Caliente. Amigos, quisiera no decirlo, pero lo tengo que decir, tenemos un país muerto, al parecer estamos muy enfocados en Navidad, no sé, en las fiestas, pero por ahora lo que tenemos es que la Asamblea en este momento se encuentra en medio de un dilema, si ampliar o no la Reserva Marina de Galápagos, que recordemos que desde 1998 Galápagos tiene la segunda reserva marina más grande, y cuenta con 40 millas, la idea es ampliarla, duplicarla a 80 millas, pero el problema es que esto afectaría directamente a los bolsillos del país porque se calcula que costaría 1.600 millones en divisas. Ahora, ¿qué pasa? Pues quedará en manos de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Recordarles una vez más, que creo que es una de las noticias más importantes que hemos tenido entre ayer y hoy, que el FMI desembolsa 498 millones de dólares más a Ecuador. Y por supuesto, algo que está, creo yo, más que en caliente, algo que está ardiendo, es que la prefecta Paola Pavón se le acabaron las vacaciones el día miércoles. Se supone que la prefecta debería incorporarse ayer a sus labores, pero continúa ella en prisión. A pesar de las distintas audiencias, a pesar de que ya se generó el informe de la CIDH y a pesar de que ya hubo una reunión del Consejo de Derechos Humanos con los abogados respectivos. Una de las últimas actualizaciones sobre este caso es que su audiencia se llevará a cabo el 24 de diciembre, casualmente, qué terrible Navidad. Y para esto, para precisamente profundizar en este tema, tenemos a Freddy Ron hoy, que es el nuevo abogado de la prefecta Paola Pavón, para que nos amplíe un poco el tema. Por favor, quédense a la entrevista. Amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Les recuerdo, yo soy Melissa Camana y bueno, pues quiero darle la bienvenida a quienes se acaban de conectar. Hoy tenemos invitada a Freddy Ron. Doctor, un gusto estar con usted, finalmente tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, pues empezamos primero lo primero, ¿no? Espero que usted pueda respondernos esto. Sabemos que Ramiro Aguilar es el abogado oficial de los correístas, digo yo, la vieja confiable, el correísta preso llamando a Ramiro Aguilar. Entonces,
¿qué pasó aquí? ¿Podría contarnos a qué viene este cambio de abogado? ¿Será algo de carácter personal? ¿Será algo de profesional? ¿O será que usted tiene tal vez la experiencia necesaria que considera la prefecta que usted atienda este caso? ¿Cuál sería? A ver, bueno, primer punto, el doctor Ramiro Aguilar es un profesional que tiene una experiencia de más de 30 años. Estamos hablando igualmente que él sigue siendo uno de los abogados de uno de los presos políticos, que es el señor Virgilio Hernández. Estamos hablando igualmente que aquí existe una estrategia de carácter lineal, es decir, la estrategia es integral para las 3 personas que se encuentran detenidos, para los presos políticos. En este caso consideraría yo que efectivamente la prefecta de Pichincha consideró añadir a alguien más al tema de su defensa, sin que tenga que ver esto con alguna cuestión de carácter político. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso? ¿Será que ustedes dividieron como que la parte del proceso uno con Ramiro Aguilar y esta parte le corresponde a usted? ¿Habría ahí alguna categorización? ¿Dividir? Ajá. No, absolutamente ¿O es algo no. que no se planificó? O sea, no tenían planificado, esta parte la va a atender Ramiro, esta parte la va a atender Freddy. ¿Fue algo de fortuito? No, para nada. Lo que aquí sí debemos llegar a resaltar es que la defensa de la doctora Paola Pavón va a seguir insistiendo en cualquier instancia, efectivamente, sobre el contenido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante su resolución 58-2019, y asimismo vamos en la audiencia que tenemos justamente señalado para el 24 de diciembre, ya poder obtener en este caso la libertad bajo el principio establecido en el párrafo 34 de la resolución antes ya mencionada. ¿Considera usted que había algo más que se podría hacer desde el inicio, que tal vez ubicaría a la prefecta en una mejor posición ahora, ya que han pasado varios meses y aún no se logra lo que se ha planteado, ¿no? Liberarla, sacarla de la prisión preventiva? Bueno, aquí son casi ya 70 días que la prefecta está detenida. Consideramos que esto es una persecución de carácter político. Sabemos que cualquier tipo de recurso que se haya interpuesto en el momento se ha realizado óptimamente. Sin embargo, la independencia judicial no se ha podido llegar en este caso a pronunciar porque hay una persecución directa por parte del Estado. Aparte de esto, usted puede llegar a contrastar lo que he mencionado, porque el mejor arraigo que tiene la doctora Paola Pavón es ser prefecta de Pichincha. Es decir, el tema de ser elegida por más de 300.000 personas, por más de 300.000 votantes, le considera de alguna forma un arraigo directo. Es decir, ¿a qué me refiero con arraigo? Que la prefecta no tiene ningún tipo de motivo para poder eludir, en este caso, no una responsabilidad en juicio, sino una etapa investigativa. Porque esa es la instrucción fiscal, etapa investigativa. Yo quería precisamente preguntarle sobre eso. Usted sabe, el experto aquí legal es usted. Y a mí este caso me recuerda mucho al que tuvimos con la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Ella también por el paro fue detenida, tuvo prisión preventiva, pero ella utilizó el artículo 521 del COIP, su abogado lo utilizó y simplemente presentó documentos diciendo que ella estaba estudiando en 2 universidades de Guayaquil. Y eso fue suficiente para que ella pueda liberarse de esto y simplemente le dictaron medidas cautelares. Ahora, estamos hablando de la prefecta, no es una persona que ocupa un cargo público. ¿Y será que no se puede utilizar esta instancia para poder liberarse de la prisión preventiva y usar medidas cautelares? Claro. ¿Es similar? ¿Se podría utilizar? Por supuesto. Bueno, existió la presentación de arraigos, no solo los laborales por parte de la prefecta, sino también los sociales, es decir, cómo se desarrolla ella dentro de la sociedad. Aparte de esto, su arraigo familiar, ¿sí? Es decir, la consolidación que tiene aquí domiciliariamente hablando, con el tema de su familia, y aún así con toda esta documentación, el presidente de la Corte Provincial, el doctor Julio Arrieta, que por cierto ahora está en la Corte Nacional de Justicia como juez temporal, y eso es una sorpresa efectivamente después de haber dado una prisión preventiva, pasando las horas que efectivamente dice la ley. ¿Por qué razón? Al momento en que a la doctora Paola Pavón le detuvieron, pasó más de 24 horas hasta que se resuelva su situación jurídica. Y eso es algo que mediante la aplicación del habeas corpus que hemos realizado, jueces que tienen conocimiento constitucional de la aplicación de normas directas no se han pronunciado al respecto. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo del sistema de protección de derechos humanos, sí se ha pronunciado.
Y aquí es donde he indicado 3 aspectos que son primordiales resaltar. Podemos hacer un paréntesis para Claro. topar ese tema de la CIDH luego. Quería preguntarle antes de todo sobre las pruebas. Sabemos que la Fiscalía y el Gobierno tiene como pruebas los materiales que se encontraron en una supuesta reunión que hubo en el 6º piso, si no me equivoco, de un edificio Benalcázar. Sí, el edificio Benalcázar, que estaba a pocos metros de la prefectura. Tenemos también las conversaciones de WhatsApp, tenemos ahí el par de tweets, pero yo quería preguntarle, también las llamadas, por cierto, ¿todo esto es válido? O sea, ¿puede esto el juez considerarlo como pruebas o esto ha pasado por algún filtro, tiene un informe pericial? A ver, lo que aquí primeramente tenemos que llegar a aclarar es que la prefecta de Pichincha está presa por 2 tweets. 2 tweets. Si estamos hablando que nuestro sistema jurídico, que el sistema de seguridad jurídica del Ecuador radica en que los jueces puedan mandar a prisión a una persona por emitir 2 tweets de carácter personal, estamos hablando que todas las personas deberíamos tener un miedo latente de estar sometidos a la justicia. No se ha encontrado absolutamente nada. Todo lo que efectivamente se ha manifestado esto es falso. ¿Por qué? En las diligencias investigativas que ya se han realizado, que ya se han peritado, que ya se han extraído, que ya se han fijado, no sale absolutamente ningún elemento para poder llegar a conformar de alguna forma el tipo penal de rebelión. Y esto, no sé si usted tenga conocimiento, pero ya la propia Fiscalía ha optado por reformular cargos. Ha hecho ya el petitorio a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia para que se señale día y hora para reformular cargos. ¿Qué significa la reformulación de cargos? Es decir, no tengo los elementos suficientes sobre este tipo penal, pero ahora voy a reformular sobre otro tipo penal. En primera instancia, entonces, no estuvieron involucrados estos materiales, que entre esos recuerdo que habían carteles, donde supuestamente ellos venían planificando desde hace 2 años una especie de desestabilización al gobierno. Esto se encontró en el 6º piso del edificio Benalcázar. Y cuando se publicó, la Fiscalía dijo que iba a agregar estas pruebas al caso. Por eso le preguntaba. Primero, esto ha sido parte, ¿no? Primero tenemos que llegar a entender que el delito de rebelión, todos los elementos investigativos jamás pueden ser divulgados. La propia Fiscalía, quien es la prosecutora de los delitos, está incumpliendo un deber de todas las diligencias tenerlos en un carácter de reserva, porque tiene cláusula de reserva legal, es decir, nadie puede llegar a hacer la observancia de lo que se realicen las diligencias. Pero solo para poder aclararle que esto realmente es una información muy contundente, tener un documento que afina a una ideología política no es un delito. Y jamás, en ningún tipo de contenido, ni en documentos, ni en computadoras, ni en celulares, ni en ningún tipo de dispositivo electrónico. Una de las cosas que se allanó Sí, se allanó, pero en ninguno de estos dispositivos electrónicos se ha llegado a poder comprobar que existió una concertación previa para poder desestabilizar al gobierno, de ninguna manera. Y es importante también que usted tenga en cuenta que el tipo penal, es decir, el delito por el que está siendo investigada la prefecta de Pichincha, es por supuestamente hacer una conformación de un grupo armado. Claro. Y sobre este punto, la propia comisión de la Asamblea Nacional se ha investigado claramente, pues en este caso lo que pasó en el paro, y ha dicho contundentemente que en el Ecuador no existen grupos armados. Sí. Sobre esta base, usted me podrá llegar a decir si la Fiscalía tiene elementos para poder, en este caso, continuar con una prosecución inválida, ilegal. Claro, incluso en su comparecencia ella lo afirmó. Así es. Ella lo citó. En todo caso, ¿qué es lo que se ha venido descartando en estas audiencias? ¿O qué es lo que usted ha propuesto como a favor de ella? ¿Qué se ha venido haciendo? Sé que entre estas audiencias se ha venido aceptando las declaraciones de 35 personas que trabajan en la prefectura. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué nomás han logrado descartar para continuar? Lo que hemos llegado a descartar desde un primer momento es que efectivamente no existe el delito de rebelión. Y el tiempo nos ha dado la razón. El hecho de que la Fiscalía haga un petitorio de reformulación de cargos significa que ni siquiera ellos saben por qué van a investigar. Y este punto es muy favorable porque efectivamente la prefecta, desde el momento en que ilegalmente
fue detenida, ha instado el tema de su inocencia hasta este momento. Y va a pasar cualquier tipo de diligencia y vamos a llegar a comprobar efectivamente que en ningún momento se realizó ningún tipo de actividad para poder llegar a tener una rebelión en contra del gobierno. Abogado, hay distintos pensamientos de personas que pertenecen a lo legal e indican que la prisión preventiva es algo exagerado para las pruebas que se tienen, que se le debería haber dictado medidas cautelares. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué podría ampliarnos sobre este tema? A ver, claro, por supuesto. Juristas de alto nivel como el doctor Felipe Rodríguez, como Alejandro Vanegas, como Salim Saidán, como el penalista de Guayaquil, Pedro Granja, han indicado claramente algo que está en la ley y hay que resaltarlo. La Constitución nos manifiesta que la prisión preventiva es una medida de extrema y de última ratio, es decir, solo puede ser aplicada efectivamente cuando las otras medidas establecidas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia de la persona a un proceso. Y entre ellas, ¿cuáles son? Presentación periódica, prohibición de salida del país, la utilización de un dispositivo electrónico, arresto domiciliario. Pero todo esto está enmarcado también sobre cuáles son los requisitos para dictar la prisión preventiva. Y entre ellos está que las medidas alternativas a la prisión preventiva sean insuficientes. Para ello se tiene que hacer un perfil de la persona, en este caso de la usuaria del sistema de justicia. Tenemos una persona, Paola Pavón, no tiene antecedentes penales. En su extracto judicial se ha podido llegar a verificar que nunca ha estado inmiscuida en ningún tipo de problema. Estamos hablando igualmente que ejerce una actividad de carácter política que hace la representación de más de 300.000 votantes que efectivamente votaron por ella, y asimismo tiene una consolidación domiciliaria, familiar y económica. ¿Cuál es el peligro que en este caso de una supuesta fuga, o cuál es el peligro inminente para que no pueda ser beneficiaria de medidas diferentes a la prisión? Esto ha podido llegar a ser abordado igualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso en el momento oportuno vamos a llegar a si traigamos a la mesa finalmente este informe. La CIDH dio 15 días al gobierno del Ecuador para que informe sobre esta implementación de medidas cautelares que ha sugerido, ¿no? Desde su perspectiva, con este cambio de cárcel, ¿para usted se han cumplido estas medidas? A ver, razonablemente tendríamos que hablar en este caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un abordaje de más de 40 lineamientos que pueden llegar a ver fácticamente sobre el petitorio, en este caso, de Virgilio Hernández, del señor Cristian González y de la prefecta Paola Pavón. Y entre ellos se hace una diferenciación con la doctora Paola Pavón, donde indica que existen 3 derechos que se tienen que precautelar: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho político de los 300.000 votantes y asimismo del ejercicio de su actividad política. ¿Cómo se garantiza por medio del cambio de cárcel todo el contenido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No es posible. La única manera en que el Ecuador puede llegar a hacer un cumplimiento estricto del contenido de esta resolución es con la libertad inmediata de la doctora Pavón. Ahora, yo estuve leyendo el informe de la CIDH. Y por ejemplo el punto 38 que resaltan ustedes... 34, perdón. Es parte del apartado que se llama análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia y reparabilidad. Pero en la conclusión final, en el apartado decisiones, no plantea el derecho político. Plantea solamente el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Y le pide al gobierno del Ecuador que se concentre en brindar esas medidas. Pero dentro de la decisión final, en la resolución, no le exige o no le sugiere más bien al gobierno fijarse en este derecho político. Y se lo ha citado mucho de parte de los abogados y es algo que hasta donde yo lo veo, que yo leí el informe, no es correcto, porque en las decisiones no consta el derecho político, consta la vida, consta el derecho a la vida y consta la integridad personal. A mí me parece que hay una malinterpretación. No sé qué me pueda decir usted al respecto. Ok. Para poder llegar a hacer la apreciación de una resolución de derechos humanos, se tiene que establecer el principio de la integralidad, ¿no es cierto? Entre ellos,
las partes constructivas de este informe es con antecedentes, la aplicación de las normas y asimismo sobre ciertas conclusiones. Sin embargo, en los análisis establecidos por parte de la Comisión es bastante enfático. Indica claramente con una diferenciación de la doctora Paola Pavón que en este caso existiría una posible lesión de los derechos de los 300.000 votantes por la actividad de la elección que se realizó con la prefecta Paola Pavón. Si en este caso el Estado no quiere llegar a asumir el contenido de la comisión, es una cuestión totalmente unidireccional que ellos estarían realizando. Sin embargo, nosotros sí consideramos que el contenido, sentido y alcance de esta resolución es la que se tiene que apreciar en su conjunto. No solo lo que nos conviene, ¿no es cierto? Sino efectivamente... Yo también le digo lo mismo, o sea, es. Cuando uno lee el documento, da a entender que se está utilizando a conveniencia de la prefecta el apartado que no es correcto. Y créame que estuve revisando, por ejemplo, salió recién un artículo de opinión en El Comercio, donde el editor político citaba lo mismo, decía, están confundiendo, están utilizando los abogados a su favor el apartado donde no se cita el derecho del derecho político. Incluso también tuvimos declaraciones al respecto por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Decía lo mismo, lo que pide el informe en sí, al final, en su resolución, es eso, la vida y la integridad personal. Y se estaría, no sé, esta es otra pregunta para usted, ¿considera que se está dando solución a resguardar la vida y la integridad a través del cambio de cárcel? ¿Cree que es suficiente? A ver, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de... Sí, si solo nos concentramos en estos dos, ¿no? No, claro. Y la integridad personal, la vida, ¿no es cierto? Estamos hablando que la integridad personal es un derecho que tiene, lógicamente, un conjunto de varias cosas, que en este caso una de ellas es la libertad. La integridad personal es realizar el tema del ejercicio de acuerdo al contenido de los derechos que yo tengo en la Constitución, asimismo en la ley y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? ¿Cree que usted... Uno de los puntos importantes que se tiene que llegar aquí a entender, no sé quién haya realizado lo de esta publicación en El Comercio, pero no sé si es un abogado especializado en derechos humanos. No sé si efectivamente sabe sobre el principio pro homine y el principio de integralidad sobre la aplicación de los derechos humanos. Nosotros sí tenemos conocimiento sobre aquello. Entonces sabemos que si la comisión, de alguna manera, está llegando a poner un punto de relevancia sobre la prefecta de Pichincha, justamente se tiene que apreciar considerando a favor de ella. Ahora, ¿y por qué razón? Entonces, si no es importante, lo aborda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es lo que realmente no sería lo adecuado en relación a una interpretación que no le es favorable a la peticionaria, que en este caso sí tiene medidas cautelares ya otorgadas por esta instancia. Tenemos incluso una declaración de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, que ratifica eso que le estoy comentando. Textualmente dice: no entramos a la valoración de derechos políticos. Lo que queremos es que el Estado evalúe el caso y se asegure la protección de estas personas. Así es. Sin embargo, existe una redacción de contenido. Pero ella separa, ¿no? Separa lo de los derechos políticos. Así es, pero estamos hablando que, primero, dentro de las líneas argumentales que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existieron 7 votos de los 7 magistrados. Entonces estamos hablando que de los 7 magistrados, todos efectivamente al unísono, es decir, de manera conjunta, establecen y aprueban el párrafo que sí está dentro del contenido y tendrá que entenderse de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en la instancia que sea necesaria. El día martes de la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva, la jueza tendrá que hacer la aplicación. Usted se queda con el derecho político. Así es, del principio de convencionalidad. ¿Qué es el principio de convencionalidad? Es la aplicación de todo el aparataje jurídico que existe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cualquier resolución que se haya otorgado por estas instancias. ¿Planean incluir este informe, por supuesto, Por supuesto, es uno de los puntos de desvanecimiento de las medidas, que en este caso, un desvanecimiento de los elementos de convicción que motivaron la prisión preventiva, supuestamente, en este caso, para la Fiscalía Provincial de Pichincha. ¿Qué quiero decir desde este momento, no? Que fue en copias simples los elementos de convicción. No sé si ustedes tengan conocimiento de eso.
que en un caso tan serio, en un proceso tan formal, la Fiscalía Provincial de Pichincha fue a presentar elementos de convicción en copias. Y el juez, que en ese momento fue el presidente de la Corte, el doctor Julio Arrieta, apreció esas copias. Entonces usted me dirá si al momento en que existe un proceso legal, las copias sirven para poder determinar de alguna forma un elemento de convicción en mi contra. O se tiene que hacer con copias debidamente certificadas, con peritajes debidamente realizados, con la comprobación de los documentos debidamente incorporados y no con copias. Aquí lo que estamos haciendo es una exigencia que se retramite el proceso de acuerdo a las reglas establecidas en el contenido de la ley. ¿Se observó alguna mala condición dentro de la prisión de Paola Pavón? Sabemos que la cárcel de la Tacunga definitivamente no es la mejor cárcel, ha tenido muchos problemas, pero para que la CIDH sea tan preciso en ese punto, ¿usted que la ha visto, cree que las condiciones en donde ella está son deplorables, son malas? A ver, nosotros planteamos efectivamente un punto de inicio sobre cómo debe ser el tratamiento para una persona que tiene presunción de inocencia, ¿sí? Al momento en que a una persona le detienen, tiene que ser llevada a un centro de detención provisional hasta que su situación jurídica se resuelva. Es decir, o se le dé la libertad o se declare culpabilidad, ¿no es cierto? Eso es uno de los elementos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. La doctora Paola Pavón está mezclada con personas que están sentenciadas. Aparte de eso, no sé si usted sabe las condiciones deplorables de la calidad de agua que existe en la Tacunga. Como tercer punto, es una noticia que es de carácter social, una noticia que todo el mundo lo sabe. Ha existido fugas dentro de este centro de detención. ¿Cómo garantizamos la vida, la integridad personal de la prefecta de Pichincha en esas condiciones? Ahora, bien, ¿por qué razón otras personas tienen la preferencia de poder estar en un centro, como ha sido en este caso, por ejemplo, la propia doctora Pamela Martínez, que se encontraba en la casa de confianza de Chillogaya? ¿Cuál es la diferencia entre ella con la doctora Paola Pavón como para poder estar en el centro de detención de la Tacunga? Ese es uno de los puntos que se tienen que llegar a analizar. Aparte de esto, lógicamente la usuaria del sistema de justicia, es decir, la persona que está siendo investigada, tiene todo el derecho de poder estar dentro de las mejores condiciones posibles, de acuerdo a lo que indica, lógicamente, indica la ley. Nosotros tuvimos ya una mesa de concertación sobre este punto, y uno de los aspectos que nos manifestaba el señor Valesnay era justamente de que no existen las condiciones logísticas dentro de la ciudad, pero esas condiciones logísticas no son susceptibles a la persona que está haciendo el petitorio. Se tiene que hacer un cumplimiento de lo que dice las normas, y en este caso pues aspiramos que lógicamente se haga el cumplimiento de forma inmediata de acuerdo a la mesa de concertación planteada. Doctor, la prefecta solicitó a Anderson Boscan en este programa una entrevista. Ella estaba interesada en dar declaraciones aquí. Las autoridades de la cárcel no se lo permitieron. Aunque usted sabe que Paola Pavón no es que se diga que es la mejor amiga de esta casa, nosotros como medio de comunicación consideramos que al igual que cualquier ciudadano, y más que todo ahorita que ejerce una función pública, necesitamos que se conozca qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella quiere transmitir, cómo está. Por eso quisiera hacerle algunas preguntas que tal vez sean un poco personales, no sé si las pueda responder, pero podría ser como una voz representativa de ella, ya que no se le permitió estar aquí. ¿Cuál fue la respuesta de la prefecta al enterarse que le iban a hacer el cambio de cárcel? ¿Fue algo positivo para ella? ¿Ella esperaba más? Luego que se presentó el informe de la CIDH. A ver, bueno, lógicamente lo que nosotros aspiramos desde el primer momento es que en esta mesa de concertación a la que el gobierno no fue, sí, no fue el ministerio, no fue un representante del Ministerio de la Procuraduría, Público, ¿verdad? Nadie más. Ajá. Lógicamente estamos hablando de que aquí existió una mesa de concertación donde tenía que estar un representante de la Cancillería, un representante del Ministerio del Interior, un representante de la Fiscalía General del Estado. Los que fue un representante de la Procuraduría y el secretario de Derechos Humanos.
En este caso, pues lo que nosotros aspiramos básicamente es que no existió el cumplimiento de forma integral a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el criterio. Como sabemos, ya las vacaciones de ella se acabaron el miércoles, que era como la última prueba que se lanzó de parte de ustedes, de la Defensoría, para que ella se mantenga en el cargo. Finalmente, ¿cree usted que la prefecta se queda o no se queda en el cargo? Porque ya el tiempo ya pasó. Obviamente se apresuró lo que más se pudo la audiencia, pero ¿qué va a pasar? Porque el tiempo ya expiró. A ver, esto es lo más sorprendente. El Consejo Provincial acoge efectivamente el contenido de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su integralidad. Y sobre esta base lógicamente autoriza la subrogación, en este caso del viceprefecto. Mientras que el Estado central no lo ha realizado, no ha acogido en su integralidad el contenido. Entonces tenemos en este momento una aplicación legal de una subrogación temporal hasta que efectivamente la prefecta pueda llegar a incorporarse a su cargo. Entonces consideramos que en este momento las condiciones dadas por parte del Consejo son favorables para el ejercicio del derecho de la actividad de la prefecta Paola Pavón hasta que se encuentre en libertad. ¿Cuál cree usted que es el futuro de esta audiencia? ¿Cómo va a terminar? ¿A qué van a alegar? ¿Cuál es el plan? Bueno, nosotros consideramos que si existe independencia judicial, si existe el conocimiento de las normas, si tiene efectivamente el conocimiento la presidenta de la Corte Provincial de Justicia sobre el contenido igualmente de los tratados internacionales de derechos humanos, sobre la Constitución y la ley, vamos a tener una resolución favorable el día martes y vamos a poder tener a la prefecta de Pichincha en libertad. Como sabemos, al final de cuentas, la CIDH, por supuesto que es un organismo extremadamente importante, pero a la larga estos organismos no pueden involucrarse directamente en la política interna de un país a pesar de las sugerencias que pueda hacer. ¿Han planeado ustedes, en caso que el gobierno no considere estas medidas, qué hacer luego cuando ya Paola Pavón salga? Por ejemplo, no quiero decirlo yo, pero uno puede tomar medidas al respecto cuando el gobierno no hace lo que un organismo internacional le sugiere. Bueno, por supuesto, pero nosotros seguimos en este momento pues anclados al ordenamiento jurídico del Ecuador. Tenemos esta tramitología que primero tendrá que hacerse con una negativa en la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva y aspiramos efectivamente que la independencia judicial, que el órgano jurisdiccional se pronuncie favorablemente. En caso de que exista una negativa, procederemos conforme a derecho, con la Constitución en la mano y asimismo con las resoluciones de tratados internacionales de derechos humanos a fin de precautelar de manera irrestricta los derechos de la prefecta. Finalmente, como le mencioné, la prefecta estaba interesada en estar aquí, por eso le pregunto. Le he hecho varias preguntas, quisiera saber ahora si usted tiene algo más que acotar a esta entrevista que yo no le haya tratado aquí. Bueno, lo que sí nos interesa que se tenga conocimiento y una clara idea es que existen muchas irregularidades dentro de este proceso, que es evidente que es una persecución política, que no se ha dado una debida diligencia por parte del ente prosecutor, que en este caso es la Fiscalía, que asimismo no ha existido un garantismo ni independencia judicial por parte del juez, que en este caso tiene fuero con la doctora Paola Pavón, y nosotros aspiramos que se permita la independencia judicial, ya que efectivamente necesitamos que la prefecta de Pichincha pueda llegar a ejercitar su derecho en libertad, su derecho integral a la defensa en libertad. Aquí nosotros estamos indicando lo siguiente: esto no es un juicio primero, esta es una investigación formal, eso es lo que es la instrucción fiscal. Es un proceso que aún no se... Y el tiempo nos dará la razón. La prefecta de Pichincha será efectivamente en el momento oportuno, ustedes lo podrán llegar a evidenciar, ratificado su estado de inocencia. Porque los elementos que tiene la Fiscalía realmente son una burla. No tiene absolutamente un solo elemento que permita ser tendiente a establecer una conducta realizada por parte de la doctora Paola Pavón. Y en eso insistiremos hasta el final. Doctor, esto es algo de lo que se ha hablado mucho y es un placer haberlo escuchado de un especialista.
Fue un placer haberlo tenido aquí, le agradezco mucho por haber venido. Estamos a las órdenes. Nosotros Muchas gracias por la estamos- invitación. A ustedes. Estamos pendientes entonces del caso de la prefecta y queridos amigos de Café La Posta. Bueno, yo me despido muy contenta de haberlos acompañado hoy. Nos vemos el lunes con Anderson Boscan. Hasta pronto.